¿Cuál fue el momento en el que dijiste tenemos que irnos ahora? Estaba viajando sola en Bangkok, tomando un tuk-tuk, taxi al aire libre, hacia algún lugar. Una estafa común de la que me habían advertido era que los conductores hacían una parada en algún sitio y básicamente te encerraban en una tienda hasta que pagabas un soborno para salir. Mi conductor empezó a preguntarme si iba a hacer compras y sugirió que paráramos en la tienda de su primo. No, gracias. Empezó a suplicar, que por favor me gustaría mucho su tienda. Más enfáticamente, no gracias, llévame a mi destino. Dijo que solo íbamos a parar ahí rápidamente en el camino. Así que esperé hasta que se detuvo en un semáforo rojo, luego me bajé y me alejé caminando. Estaba gritándome que regresara pero no podía exactamente dejar su tuk-tuk en el tráfico pesado. De ninguna manera, esta chica no juega esos juegos. Cuando era niño vi a un tipo empujando su auto descompuesto así que le di una mano para empujarlo. Luego procedió a romper la parrilla con un destornillador para abrir el capó y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba ayudando a un ladrón de autos. Salí de ahí muy rápido. Hace varios años tuvimos una pequeña inundación durante la primavera después de un periodo de lluvia intensa y de cielo rápido. Mi papá y yo estábamos en uno de nuestros senderos naturales favoritos cuando observamos un río que se había formado junto al sendero y había excavado un barranco. Al otro lado del barranco, pude ver que un árbol grande había caído después de que el suelo debajo de sus raíces fuera arrastrado. Había otro árbol grande a lo largo de la orilla que se veía muy vulnerable ya que sus raíces ya se estaban exponiendo. Comenté que probablemente caería antes de que terminara el día. Nos quedamos ahí parados unos segundos más y estaba fijado en el árbol balanceándose de lado a lado. Entonces el árbol de repente se quedó quieto y tuve este miedo absolutamente primitivo que se apoderó de mí y empecé a gritar que corriéramos. Mientras huíamos pude escucharlo venir estrellándose hacia abajo. Golpeó exactamente donde habíamos estado parados. Más tarde, aprendí que los objetos grandes que caen hacia ti a menudo no parecen estar moviéndose. Estoy seguro de que el árbol ya debía estar cayendo y tuve algún tipo de conciencia subconsciente de ello. Mi gato estaba acostado en mi hombro como siempre. De la nada me mordió y corrió hacia la puerta del dormitorio. Estaba confundido y un poco molesto. Abrí la puerta. Olí humo. El microondas estaba en llamas. Cuando mi hija estaba en tercer grado, llegó a casa hablando de una nueva amiga que tenía en la escuela llamada Sally. Era Sally esto y Sally aquello por semanas. Hacia el final del periodo escolar, llegó a casa y dijo que Sally iba a tener una presentación de fin de año en su iglesia y preguntó si queríamos ir a verla. Pensamos ¿por qué no? Fuimos a la iglesia para verla y casi tan pronto como entramos por la puerta, nos arrepentimos. Era en un almacén número 1. Además alguien claramente estaba asignado para reclutarnos. Tuvimos a una mujer llamada Morgan que se pegó a nosotros todo el tiempo que estuvimos ahí y siguió hablando sobre la iglesia y las creencias de la iglesia. Las cuales creían que Dios era una mujer, a quien se referían como madre, nos mostraron videos de introducción para la iglesia y finalmente nos llevaron a un cuarto para una foto familiar. En este punto mi esposo y yo estábamos agarrando a nuestros hijos y básicamente corrimos hacia la puerta más cercana y a nuestro auto para salir. Mi esposo, entonces novio, y yo estábamos viviendo en Oakland en ese momento y estábamos tomando un tren BART el domingo por la noche desde la estación Fruit Valley hacia la ciudad para un concierto. Mientras esperábamos en la plataforma, noté a dos tipos de aspecto sospechoso observándonos. Uno parecía estar señalizando a un tercer tipo parado solo muy lejos en la plataforma. Cuando llegó el tren, nos subimos al vagón directamente frente a nosotros y nos sentamos en la primera fila, inmediatamente al lado de los dos asientos que miran hacia la área abierta en el centro del vagón. El tipo sospechoso y su compañero se subieron al mismo vagón poco después de nosotros, aunque habían estado parados más cerca de otro vagón. El tipo sospechoso se sentó en el asiento directamente a mi lado, sus rodillas casi tocando las mías, en un tren casi vacío. Su compañero se sentó en la segunda fila de asientos, inmediatamente detrás de mi esposo. Ya los vellos de la nuca se me estaban erizando y mis niveles de cortisol se estaban disparando, pero traté de calmarme internamente y decirme que solo estaba siendo paranoica. Momentos después, el tercer tipo que sospechaba que el tipo sospechoso había estado señalizando, quien había estado parado muy abajo en la plataforma, se subió al mismo vagón pero permaneció de pie.
Y empezó a mirar arriba y abajo del vagón en ambas direcciones como si estuviera evaluando a los otros pasajeros. En una fracción de segundo de pánico, puse mi mano firmemente en la rodilla de mi esposo, me volteé hacia él y lo miré directamente a los ojos, y dije en voz baja pero firme, necesitamos bajarnos de este tren. Ahora. Bendito sea su corazón, hasta el día de hoy no dudó, ni me cuestionó ni por un segundo. Nos levantamos inmediatamente y caminamos rápidamente a través de las puertas del vagón solo 1 o 2 segundos antes de que se cerraran detrás de nosotros. Muy cerca. Si quedaban dudas en mi mente, fueron inmediatamente borradas cuando el tipo sospechoso instantáneamente saltó de su asiento y vino cargando hacia las puertas cerradas mientras el tren empezó a alejarse, manteniendo contacto visual conmigo todo el tiempo, y luego procedió a caminar por el pasillo central del vagón mientras se alejaba, manteniéndose al ritmo con nosotros y continuando mirándome fijamente durante los siguientes, eternamente largos, segundos hasta que el tren aceleró por la plataforma. El tren entra en un túnel oscuro inmediatamente después de salir de la estación, que también era una zona totalmente sin señal. Sabía en mis entrañas que las manos del tipo sospechoso habrían estado sobre mí y su compañero habría tenido un cuchillo en la garganta de mi esposo en el momento en que entráramos a ese túnel. Solo Dios sabe cómo habría terminado eso. Todavía puedo sentir la descarga de adrenalina en mis venas solo pensando en ello, más de 10 años después. Y siempre estaré agradecida de haberme casado con el tipo que ni siquiera parpadeó cuando mis instintos tomaron el control.